El análisis exploratorio de datos es una de las herramientas esenciales en cualquier proyecto de ciencia de datos o machine learning, y la visualización de esos datos es una de las maneras más útiles de comenzar a extraer información relevante durante ese análisis exploratorio. Y generalmente lo que hacemos durante esa visualización es graficar las variables de manera individual o por pares de variables para de esta forma comenzar a entender posibles patrones que existan en los datos o posibles relaciones que pueda haber entre esas variables. Y esto nos puede comenzar a dar pistas de cómo procesar los datos o cómo posiblemente construir más adelante en nuestro proyecto un modelo predictivo de Machine Learning. Y de hecho en un video anterior ya vimos un primer conjunto de herramientas de visualización en Python que nos permitían, por ejemplo, analizar variables numéricas. Así que la idea en este tutorial es continuar, digamos, con esa serie de herramientas que hemos venido analizando, pero en este caso van a estar enfocadas en variables categóricas. Entonces la idea de este tutorial es, a través de un set de datos y de un problema práctico, ver diferentes herramientas, digamos las más usadas en Python usando la librería Seaborn, que nos permitan visualizar las variables categóricas, bien sea de manera individual o por pares de variables, para comenzar a extraer información relevante durante ese proceso de análisis exploratorio. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos viendo cómo está organizado el tutorial. Recuerden que, como en todos los tutoriales, en la descripción del video les voy a dejar el enlace a este notebook y al set de datos que vamos a usar en este tutorial. Acá estamos ya conectados a Google Colab, que es la manera, digamos, más simple de implementar y de reproducir lo que veamos en este tutorial. Entonces, al comienzo vamos a hacer un breve repaso de los tipos de datos que podemos tener en un set de datos tabular, en un proyecto de ciencia de datos o machine learning. Luego vamos a hablar del set de datos que vamos a usar en este tutorial, y al final entonces veremos los tres principales gráficos, que son como las herramientas más usadas al momento de explorar datos categóricos, que son los gráficos de barras simples, los gráficos de barras apiladas y las tablas de contingencia combinadas con los mapas de calor. Y todo esto pues lo vamos a ver de manera práctica usando la librería Seaborn. Entonces comencemos hablando de los tipos de datos que podemos tener generalmente en un proyecto de ciencia de datos. Acá nos vamos a enfocar en datos tabulares, es decir, cuando hablamos de visualización de datos categóricos, estamos hablando de datos que están en formato de tabla y donde la columna tiene precisamente una variable categórica. Entonces, generalmente podemos tener variables numéricas, columnas numéricas, como por ejemplo la edad, el nivel de ingreso de una persona, dependiendo del proyecto que estemos analizando, el área de un inmueble, etcétera, etcétera. Es decir, son variables que están representadas precisamente con números. Y podemos tener variables que son las que nos interesan en este tutorial, que son las variables categóricas, como el género de un grupo de personas, el color de un vehículo, el fabricante del vehículo, colores, por ejemplo, tamaños, etcétera, etcétera. Esos son variables categóricas. Y entonces, cuando hacemos el análisis exploratorio y tenemos datos tanto numéricos como categóricos, pues podríamos empezar a pensar en diferentes tipos de análisis, dependiendo de cómo combinemos esas variables. Entonces, podemos comparar variables numéricas con numéricas. Ahí tendremos una serie de herramientas gráficas que fueron las que vimos precisamente en el tutorial anterior, que se los dejo por acá enlazado. O podemos, que es lo que nos interesa en este tutorial, analizar únicamente las variables categóricas, bien sea de forma individual o por pares de variables, que es lo que vamos a ver precisamente a continuación. O podríamos comparar variables numéricas con variables categóricas, que es lo que veremos más adelante en un próximo tutorial. Entonces, teniendo claro los tipos de datos que podemos tener y dónde nos vamos a enfocar, que es en las variables categóricas, hablemos del set de datos que vamos a usar. Ese set de datos ya lo tengo acá del lado izquierdo, cargado en la máquina virtual de Google Colab. Se llama dataseteducación.csv. Es una tabla de datos que podemos leer acá con pandas. Simplemente con el método readCSV podemos leer ese set de datos. Y tenemos entonces un total de 300 registros, 300 filas, es decir, datos de 300 personas, y por cada persona tenemos estas variables o esta información.
tenemos el género de la persona, el nivel de educación y la región de un país determinado de donde proviene. Son variables precisamente categóricas. Entonces la idea es ver, por ejemplo, cómo podríamos analizar estas variables para entender, por ejemplo, suponiendo acá un objetivo hipotético de este proyecto, entender las características de este grupo de personas en términos de género, educación y región donde habitan estas personas. Y ese enfoque que vamos a tener es similar al que vimos en el caso de las variables numéricas, es decir, podemos analizar cada variable por aparte, eso se conoce como análisis univariado, o podemos analizarlos por pares de variables. Ya podríamos usar herramientas más sofisticadas para intentar comparar 3 o 4 variables categóricas al tiempo, pero interpretar esos gráficos ya es mucho más complejo porque el cerebro humano está hecho básicamente para entender información en 2 o máximo 3 dimensiones. Entonces, por eso es que generalmente en este análisis exploratorio de datos con herramientas de visualización se llega casi siempre hasta gráficos de 2 dimensiones. Entonces, vamos a comenzar con el tipo de gráficos más simples, que son los gráficos de barras simples, valga la redundancia, que es el tipo de gráfico que siempre es el que sugiero usar al comienzo y que nos permite entender cada variable por aparte cómo se está comportando. Entonces simplemente es analizar, por ejemplo, el nivel de educación y del total de datos simplemente hacer como un conteo de cuántas personas tienen nivel de primaria, nivel de doctorado, nivel de secundaria y dibujar esos conteos con barras. Ese es el análisis univariado que podemos hacer con esos gráficos de barras simples. Y esto es muy fácil de implementar cuando usamos, por ejemplo, librerías como Seaborn. Seaborn es una librería de Python de la cual les hablo en un tutorial introductorio que les dejo por acá, donde con muy pocas líneas de código podemos generar gráficos de muy buena calidad, muy fáciles de interpretar y que nos permiten analizar los datos de diferentes maneras. Entonces es como la librería que yo les recomiendo usar cuando hagan ese análisis exploratorio de datos. Entonces acá simplemente voy a cargar la librería Matplotlib que nos permite precisamente generar gráficos y Seaborn que está construida sobre esta librería Matplotlib. Entonces, ¿cómo generamos estos gráficos de barras simples? Muy sencillo. Si vamos a Seaborn, que lo importamos como con el alias de SNS, simplemente con countplot, como gráfico de conteo, traduciría, le presentamos el set de datos completo y le indicamos en la variable X la columna categórica que queremos graficar. En este caso, por ejemplo, queremos analizar el comportamiento de la variable género. Y ya con esto generaríamos el gráfico. Acá simplemente esto es adicional. Esta línea 5, simplemente quiero dibujar una grilla en el eje Y para que me dibuje unas líneas horizontales que me permitan interpretar más fácilmente el gráfico. Y ya con estas 2 líneas de código tenemos un primer gráfico de conteo de barras o de barras simples, donde acá podemos ver ya de inmediato el comportamiento de esta variable. Entonces podemos ver que esa variable género, acá en el eje horizontal aparece el nombre de la variable, tiene 3 subniveles, masculino, otro y femenino, y fácilmente ya podemos ver que, por ejemplo, género masculino y femenino son, digamos, los géneros mayoritarios y el minoritario es el género otro. Entonces ya es muy sencillo. Acá podemos ver en el eje vertical el conteo, más o menos 140 personas en masculino y femenino y aproximadamente unas 30 en el género otro. Y ya con esto fácilmente podemos analizar esa variable de manera individual y obviamente podemos analizar de la misma manera otras variables. Entonces simplemente si usamos la misma sintaxis pero cambiamos el nombre de la variable y en lugar de género colocamos región, pues ya tenemos acá la distribución de los datos para las diferentes regiones. Estos son los subniveles de esta variable categórica región: norte, oeste, sur y este. Y podemos decir que, por ejemplo, en el norte viven más personas, casi, acá diríamos que más o menos 85 personas aproximadamente, mientras que en la región oeste casi unas o menos de 70 aproximadamente, y más o menos el mismo número en el sur y en el este. Así de sencillo es generar este tipo de gráficos. Y si vamos, por ejemplo, a la variable educación, pues podríamos hacer un análisis similar. Entonces acá tenemos, la gran mayoría tiene educación primaria, seguida por doctorado, secundaria y universitaria. Acá tenemos los conteos en el eje vertical. Entonces es así de sencillo. Si en lugar de conteos en el eje vertical, conteos de número de datos en cada categoría o en cada subnivel más bien, si queremos ver, por ejemplo, el porcentaje que esas categorías o esos subniveles representan del total de esa variable, podemos usar, por ejemplo, %. Entonces usamos la misma sintaxis, pero acá en la palabra clave o en el argumento stat,
escribimos percent, pues vamos a tener un gráfico donde el eje vertical son porcentajes, ya no son conteos, sino porcentajes. Es decir, si sumamos estos tres porcentajes, la altura total debería ser 100%. Entonces acá esto nos dice que otro es un 10% y masculino y femenino son más o menos el 45%. Y si cambiamos esto por proportion, entonces nos presenta como el porcentaje, pero en una escala de 0 a 1. Entonces tenemos algo similar a lo del caso anterior, pero con la escala que ha cambiado de 0 a 1. Es decir, si sumamos la altura de estas barras, tenemos una altura igual a 1. Entonces es así de sencillo hacer este análisis univariado con este tipo de gráficos de barras simples usando CountPlot. Pero resulta que CountPlot es muy flexible porque también nos permite entonces comenzar a analizar pares de variables categóricas. Eso es lo que se conoce como los gráficos de barras apiladas. Entonces ahí haríamos lo que es el análisis bivariado. Y entonces lo que podemos hacer es combinar pares de variables categóricas donde una de las variables nos va a definir la altura y cómo definimos o cómo diferenciamos una categoría de la otra, pues dibujando simultáneamente varias barras pero con diferentes colores. Es decir, entendamos esto con un ejemplo. Digamos que queremos comparar las variables género y nivel de formación para determinar, por ejemplo, si el nivel de formación es más o menos el mismo independientemente del género o si dependiendo del género hay niveles de formación más altos en primaria, en secundaria, en doctorado, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya podemos empezar a extraer información simultáneamente de esas dos variables. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo, entonces llamamos CountPlot, le decimos o le presentamos el data frame completo, data. En el eje X vamos a colocar educación, entonces nuestra variable de referencia va a ser el nivel educativo. ¿Y cómo vamos a diferenciar entre un género y otro? Entonces en cada nivel educativo vamos a dibujar tres barras correspondientes a los tres géneros, pero para saber cuál es cuál vamos a diferenciarlos con colores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con hue, hue es tonalidad, le decimos que la tonalidad de las barras dependa de la variable género. Y acá simplemente el eje horizontal lo giro, la etiqueta del eje horizontal la voy a girar 45 grados para que se puedan ver correctamente las etiquetas. Ejecutamos esto y tenemos lo siguiente. Entonces la variable educación fue la que definimos como variable de referencia, es la que aparece acá en el eje horizontal y nos aparece primaria, doctorado, secundaria y universitaria. Y por ejemplo en primaria nos aparece un grupo de barras de tres colores, son las barras apiladas, de ahí el nombre, y cada color corresponde a una categoría o a un nivel diferente de la variable género. Y acá fácilmente entonces ya podemos empezar a hacer comparaciones entre nivel de educación y género. Por ejemplo, acá podemos ver que en doctorado la barra más alta está en el color verde, es decir, género femenino, es decir, para doctorado tenemos más mujeres que hombres. Mientras que para nivel primaria, secundaria y universitaria, el porcentaje mayoritario o la cantidad mayoritaria, porque acá esto es un conteo, la cantidad mayoritaria son los hombres, tanto en primaria como en secundaria como en universitaria. Y en todos los casos, el conteo minoritario corresponde al género otro. Eso lo podemos hacer de manera muy sencilla. Y claro, esto depende también de cómo sea nuestro set de datos, si es fácil o no interpretar el gráfico que obtengamos, pero podríamos intercambiar estas dos variables. Y en ocasiones, al intercambiarlas, de pronto la interpretación resulta más sencilla. Veamos si en este caso funciona. Entonces, si cambiamos educación y género, ponemos acá género primero y luego educación, entonces tenemos un gráfico equivalente al anterior, pero donde la variable de referencia es ahora género, masculino, otro y femenino. Y como tenemos 4 niveles de educación, pues en cada agrupación nos aparecen 4 barras apiladas. Y entonces acá podríamos decir que, por ejemplo, en el género masculino, la gran mayoría tiene nivel de formación en primaria y la menor parte tiene nivel de formación en doctorado. Mientras que en el femenino, la gran mayoría tiene formación a nivel de doctorado y la minoría tiene formación a nivel universitario. Y por ejemplo en el género otro, la mayor parte tiene formación en primaria, seguida por universitaria, seguida por doctorado y por secundaria. Entonces dependiendo de cómo combinemos las variables, podemos comenzar a hacer diferentes tipos de análisis. Y todo con una herramienta tan sencilla como es esta línea de código. Ahora también, si queremos que en el eje vertical no nos aparezca un conteo, sino que nos aparezca un porcentaje o una proporción, pues muy sencillo. Agregamos acá el argumento percent. Tenemos un gráfico similar al anterior, muy similar. Las alturas de las barras no cambian, pero lo que cambia es el eje vertical. Ya acá tenemos un conteo y si sumamos las alturas de todas las barras, ese porcentaje nos va a dar un 100%. Y si en lugar de percent colocamos proportion,
pues la escala ahora está desde 0 hasta 1, pero podemos hacer el mismo tipo de análisis de los datos. Entonces, estos son precisamente los gráficos de barras apiladas que ya nos permiten comparar pares de variables. Y otra manera de hacer esa comparación de pares de variables son las tablas de contingencia, sumadas con los mapas de calor. Entonces, la tabla de contingencia realmente no es un gráfico, ya la vamos a ver, es una tabla que nos compara pares de variables. Entonces, por ejemplo, es como poner, digamos, este conteo que tenemos acá, pero en una tabla. Es decir, género masculino, nivel de educación primaria, ¿cuántas personas hay? Género otro, nivel de educación doctorado, ¿cuántas personas hay? Entonces, por cada combinación de pares de variables, ¿cuál es el conteo correspondiente? Eso es una tabla de contingencia. Entonces, es como volcar esta información en una tabla y eso se puede obtener muy fácilmente con la librería Pandas. De Pandas también hay un tutorial que les dejo por acá enlazado, donde les doy una introducción general a esa librería, pero con Pandas podemos usar crosstab, es una tabla de contingencia, y simplemente definimos las dos columnas categóricas que queremos comparar. Por ejemplo, queremos comparar género y educación. Entonces, cada una es un argumento y esa tabla de contingencia entonces nos arroja este resultado. ¿Cómo leemos esta tabla? Por ejemplo, del género femenino, ¿cuántas personas están haciendo doctorado? 42. Del género femenino, ¿cuántas tienen primaria? 39. Del género otro, ¿cuántas tienen universitaria? 8. Y esta es la información que tendríamos en esa tabla. Y esto es, digamos, equivalente a lo que tendríamos en un gráfico de barras apiladas como este. Pero ahora resulta que esta tabla, para poderla interpretar, también la podemos dibujar usando lo que se conoce como los mapas de calor. De hecho, en el tutorial anterior donde comparamos variables numéricas, hicimos uso de esos mapas de calor, pero para analizar correlaciones entre pares de variables numéricas, acá estamos haciendo comparaciones entre pares de variables categóricas. Entonces, si graficamos esto con un mapa de calor, podríamos ver estos números, pero con colores que fácilmente nos permiten resaltar aquellas combinaciones de pares de variables donde hay mayor cantidad, hay un conteo mayor o hay un conteo menor. Pero antes de eso miremos cómo obtener esa tabla de contingencia, pero usando acá esta palabra clave normalize, verdadero, que nos permite obtener los datos en escala de 0 a 1. Entonces es lo mismo que esta tabla que teníamos, pero en lugar de conteos ya tenemos acá proporciones. Y si queremos que esto se vea, por ejemplo, como porcentajes, pues simplemente usamos normalize true, multiplicamos el resultado por 100 y ya nos quedan los valores representados como porcentajes. Entonces son ligeros cambios que nos permiten interpretar esa información. Y si la dejamos así como porcentajes, ahora sí representemos esto como un mapa de calor. Muy sencillo, entonces simplemente llamamos heatmap de Seaborn, le presentamos la tabla de contingencia, le decimos anotaciones verdadero. Entonces con esto lo que le estoy diciendo es, en cada casilla de ese dibujo que va a hacer, va a dibujar una matriz que va a tener 3 filas porque tenemos 3 niveles de género y 4 columnas porque tenemos 4 niveles de la variable educación, de 3 filas por 4 columnas, y a cada celda le va a poner este valor, esta anotación. Pero para que no nos aparezca con todos estos decimales, acá yo le digo formato, y entonces le digo .2f, es decir, coloque 2 decimales únicamente, y acá el mapa de color que podemos cambiar dependiendo de cómo queramos visualizar ese mapa de calor, y ya con esto tenemos esta misma tabla acá en formato de porcentajes, pero acá representada gráficamente, y acá tenemos una escala de colores. Los valores más pequeños están cerca del azul, los valores más altos están cerca del rojo, y entonces acá fácilmente ya podemos encontrar, por ejemplo, que de todas las posibles combinaciones de pares de variables, donde tenemos el mayor porcentaje de personas es en el género femenino a nivel de doctorado, seguidas por este otro color rojizo que es primaria género masculino, y los más bajos son, por ejemplo, este otro género otro nivel doctorado, o este otro género otro nivel secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ya con estas herramientas gráficas es muy sencillo empezar a detectar patrones al analizar esas variables categóricas, de manera individual o por pares de variables categóricas. Entonces, estas son generalmente las herramientas que yo suelo usar cuando hago esta exploración de variables categóricas. De hecho, para todo esto del análisis exploratorio, yo tengo un curso en la academia que se llama Estadística Descriptiva. Digamos que cuando hablamos del análisis exploratorio estamos hablando de estadística descriptiva, que usa herramientas de visualización, herramientas numéricas para extraer información relevante de los datos. Es
esencial, digamos, en cualquier fase de un proyecto de ciencia de datos o machine learning, ese análisis exploratorio, y en ese curso que les dejo por acá enlazado si quieren verlo, pues hablo precisamente de las diferentes herramientas numéricas y de visualización adicionales a estas que podemos usar en nuestros proyectos de ciencia de datos cuando queramos hacer precisamente análisis exploratorio. Así que esto es lo que tenía que contarles acá en este tutorial. Si tienen alguna pregunta de lo que acabamos de ver en este tutorial, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar este notebook y el set de datos que acabamos de usar en este tutorial. Así que por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.